¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Vamos a conversar con el doctor Hernando Ceballos, nada menos que coordinador nacional del Movimiento por la Unidad de los Pueblos, agrupación política que está a una ñisca, vamos a decir así, de lograr su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones para participar en el proceso del 2026. ¿Cómo está, doctor? Bueno. Muy bien, siempre un gusto conversar con ustedes y con su amable teleaudiencia. Cuéntele a los televidentes esa circunstancia por la que están pasando ustedes a punto ya de ingresar, digamos, al partidor electoral. Bueno, primero es que el Movimiento por la Unidad de los Pueblos es una organización política, la mayoría de jóvenes, trabajadores, dirigentes del campo, jóvenes universitarios, que lo que buscan es encontrar un camino de un proyecto político que verdaderamente los represente, ¿no? No solamente desde el punto de vista de la esencia, de la lucha contra la corrupción, sino además de una propuesta radical de cambios en el país. Nosotros no pensamos que es correcto el chorreo, el gota a gota, que necesitamos cambios profundos, una verdadera democracia, la libertad del presidente Pedro Castillo, lo hicimos con todas las letras, retomar los cambios que no hizo el presidente Pedro Castillo, que no lo dejaron hacer, pero que es necesario para nuestro país, ¿no? ¿En qué parte de la inscripción administrativa en el jurado están ustedes? Bueno, fue aceptado nuestro expediente, después de haberlo evaluado el Jurado Nacional de Elecciones. También se hizo una evaluación de los más de 73 comités que presentó el Movimiento por la Unidad de los Pueblos en todo el país, y está ahora en la RENIEC constatando la veracidad de las firmas en relación con el Documento Nacional de Identidad. Nosotros esperemos que este proceso sea lo más breve posible para subsanar las observaciones que pueda hacer en este sentido el Jurado Nacional de Elecciones y pasar a la etapa de ya nuestro reconocimiento ante el Jurado Nacional como un partido nacional, ¿no? Cada vez que lo entrevisto a usted, si no me corrige, lo escucho hablar de Pedro Castillo. ¿Este movimiento, este partido que está por inscribirse, le pertenece a Pedro Castillo? No, no le pertenece a Pedro Castillo, creo que le pertenece a la gente. Yo creo que nuestro país y nuestra gente, sobre todo la más humilde, está buscando caminos de movimientos políticos que verdaderamente lo representen. Nuestro movimiento, modestamente, es uno de ellos. Pensamos avanzar en un proceso unitario mucho más amplio, porque, por supuesto, no pensamos que en el movimiento está toda la gente que puede transformar este país. Hay muchísima gente valiosa que no está incorporada en ningún movimiento, pero no somos un partido del presidente Castillo, lo cual, en el análisis de la política nacional, no nos impide decir que Pedro Castillo es un preso político, ¿no? Que Pedro Castillo está detenido no porque tenga procesos de corrupción, está detenido por haber querido disolver este Congreso, no de la manera más efectiva, tal vez, pero que no se justifica tenerlo 2 años incomunicado como está en Barbadillo y que principistamente debería exigirse su libertad. Muy bien. ¿Por qué usted es uno de los pocos, si no el único líder político, vamos a decir así, en nuestro país que habla de Pedro Castillo? Porque así nomás a nadie se le escucha. Ojo, estoy hablando de líderes, ¿ah? Porque hay gente que sí habla de Pedro Castillo, pero de líderes no escucho a otros sino a usted. No sé si líderes. ¿No se está quemando usted con ese tema? No, al contrario, pero no es un tema de cálculo político. Yo no estoy en la política, yo soy un médico, trabajo en el Ministerio de Salud, yo no vivo de la política. Pero yo tengo que reconocer que la acción de Pedro Castillo, por ejemplo, en la lucha contra la pandemia, también en el plano económico, donde tuvimos un economista brillante como Pedro Franque, fue muy buena lo de Pedro Castillo. Nosotros pusimos 50 millones de dosis y esto fue en el gobierno de Pedro Castillo, aunque muchos medios no lo digan, y se pudo parar la pandemia. Y yo creo que Pedro Castillo, primero, se le debe dar el espacio de una persona elegida por la mayoría de nuestro pueblo. Pedro Castillo estuvo 1 año y 3 meses en el gobierno. Y la derecha articuló con la señora Boluarte y con grupos del Congreso y las Fuerzas Armadas para bajarlo. No porque Pedro Castillo en sí mismo estuviera realizando acciones que alteraran el statu quo de estos grupos, sino por el riesgo que significaba, lo que representaba Pedro Castillo, que era el anhelo de cambios profundos de la lucha por una nueva constitución en nuestro país que la derecha, que los grupos económicos no aceptan. Aquí este país ha tenido la mejor balanza de pago de América Latina, ha crecido macroeconómicamente, pero tenemos un 30% de pobreza. ¿Cómo nos cuentan, cómo nos explican eso?
A ver, que nos cuenten cómo. Y es que la explicación es que aquí hay grupos que se han enriquecido a costa del esfuerzo de millones de peruanos. Y el resultado es 30% de pobreza, 80% de informalidad en muchos lugares del país. Y ese 30% de pobreza no refleja los bolsones de pobreza que tenemos en muchos lugares, que son mucho más. A propósito de ese contexto, yo veo complicado que Pedro Castillo salga de prisión en la situación legal en la que se encuentra. Me pregunto, tanto que usted lo defiende y es casi el único que lo hace, ¿tiene trascendencia Castillo entre la población nacional? Mire, independientemente de la trascendencia que pudiera tener o no Pedro Castillo, yo creo que es un tema de principio, si es justo o no es correcto. Yo creo no me refiero a su respaldo, me refiero al hecho de que Castillo tenga gente que simpatice con su figura. Claro, no, yo me refería a que en el análisis si es correcto o no que Castillo esté preso, está claro que no debería estar preso. No hay su opinión, ¿no? Y yo puedo discrepar de eso, pero ese no es el tema. Hablo de la trascendencia de Castillo. Ya, yo la puedo debatir en cualquier espacio porque yo creo que está injustamente detenido. Pero además, Pedro Castillo sí tiene respaldo popular. Esa es la impresión que yo tengo y creo que se extiende a mucha gente. Y no creo ¿Podría explicarme por qué usted tiene esa impresión? Yo he recorrido el país, he recorrido las regiones, he conversado no solamente con líderes, he conversado con los ciudadanos de a pie y la gente dice, ¿no? Castillo fue una esperanza y lo tienen preso porque quieren matar esa esperanza, porque quieren decirle al pueblo de que no es posible cambiar esto y que una persona andina de la sierra es incapaz de poder llevar adelante un proceso de transformaciones. Pero este sentimiento va más allá de la figura de Pedro Castillo. Entonces lo que se quiere es controlar ese anhelo popular de cambiar las cosas y que sí se puede lograr el cambio. Entonces, claro, tenerlo a Castillo preso porque se atrevió a desafiar al Congreso durante más de 2 años y la gente debe saber que Castillo está incomunicado, ¿no es cierto? Que a Castillo lo tienen en 4 paredes, no tiene acceso a la televisión, no tiene acceso a las redes, ¿no? Tampoco, salvo que alguien, una de sus visitas se lo lleve, pero él no llega en los periódicos de manera habitual. ¿Es justo? ¿Usted cómo lo sabe? Porque usted lo visita. Claro, yo he ido a verlo a Pedro Castillo en más de una oportunidad y me parece que es injusta su detención, porque lo tienen allí porque de alguna manera Pedro Castillo es un símbolo para mucha gente. Pero no se trata solo de Pedro Castillo, repito, o que yo tenga una especial dedicación a la libertad de Pedro Castillo, ¿no? Yo creo además que hay mucha gente que defiende, no solo yo, sino mucha gente. ¿Esa gente es gente del sur? ¿De qué zona del país? De distintas partes del país. Lo que pasa es que, y yo por eso le agradezco la entrevista, porque tiene un talante democrático conocido, pero muchos medios no transparentan que hay mucha gente que quiere, primero que se lo libere a Castillo y después que se vaya esta señora usurpadora, ¿no? Que yo no creo que sea una presidenta legítima de ninguna manera, ¿no? Más bien representa una etapa oscura de lo que es la mentira, de lo que es la traición en nuestro país. No hay otra manera de calificar a este gobierno. Bueno, ni usted ni yo somos abogados ni constitucionalistas, pero Castillo cometió un grave error, pateó, digamos, el sistema democrático con ese mensaje y ella era la vicepresidenta. No, yo creo que hay 2 cosas. Ese término pateó el sistema democrático. Primero, Castillo fue sacado, no soy abogado, pero Castillo, con una votación, además que no alcanzó la votación habitual, no necesito ser abogado para saberlo, fue desplazado. Lo vacaron con 101 votos y necesitaban 103, creo. 104 votos, efectivamente. No lo lograron, pero lo vacaron igual. Lo iban a vacar y sacar en cualquier circunstancia, ¿no? Ahora, por eso es necesario incluso cambiar la Constitución, porque no podemos tener gobernantes, ¿no?, que son parte de una fórmula que es elegida con un programa y luego hacen diametralmente lo opuesto. ¿Eso es la democracia? O sea, ¿tenemos que respetar esa forma de democracia? Yo creo que no. Pero Castillo se disparó a los pies y perjudicó a todo el país porque a partir de ese mensaje ha ocurrido todo esto que estamos viendo ahora. Yo creo que lo que hizo Castillo, luego de esta decisión de disolver el Congreso, fue no manejar de la mejor manera un anhelo social y popular
que era absolutamente mayoritario, y que estos sinvergüenzas se vayan. Es lo que dijo, disolvamos el Congreso. A ver, ¿qué es la democracia con un Congreso que ha perdido legitimidad o no ha perdido legitimidad? Entonces, ¿por qué siguen allí? ¿No? Porque esa es la democracia que defendemos, esa es la democracia realmente, ese es el poder popular, esa es la representación de lo que el pueblo quiere. La legitimidad, estamos hablando del respaldo popular, ¿verdad? Eso es legitimidad, me entiendo, ¿no? Sí, pero además del respeto a las propias normas que lo rigen. Correcto, pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. ¿No tiene legitimidad el gobierno? Cierto. Eso se refleja en los resultados de las encuestas. ¿No tiene legitimidad el Congreso? También es cierto. Pero la población que se expresa negativamente contra ambos no se manifiesta en las calles. ¿Cómo que no? Y hay más de 70 muertos, ¿qué son? O sea, eso no vale, eso no tiene ningún peso, no tiene ninguna trascendencia. La legalidad no puede estar por encima del sentido común. La legalidad no puede estar por encima de lo que dice representar, que defender la opinión de la gente. La opinión de la gente ha sido vulnerada por este Congreso y por este Ejecutivo. La gente votó un programa, la gente votó un presidente, la gente votó que este Congreso defienda una serie de normas que está clarísimo que la gente quiere. Entonces, porque la gente ahora está impávida. ¿Y cómo no va a estar impávida? Si este es un gobierno que dice, señores, aquí a mí no me interesa nada, y el que protesta y sale, yo acá lo reprimo, ¿o no es? Entonces no nos quejemos. Sí, claro, y si nos hemos quejado suficiente, y la gente... Pero, o sea, si digamos, nos encerramos en nuestras casas porque el gobierno dice eso, que los vamos a meter a la cárcel, y además está el ejemplo de los crímenes de más de 40 o 50 personas, y entonces, bueno, nos quedamos en nuestras casas, ¿de qué nos quejamos? No, está bien. Lo que nosotros deberíamos hacer es no quedarnos en nuestras casas, pero eso no convalida, ¿no?, el gobierno que tenemos. ¿Sabe por qué no sale la gente afuera, me parece? Porque no hay líderes políticos, no hay nadie que dirija a esta gente. Ya, dos cosas. Primero, eso no justifica la dictadura que tenemos. Ya, esa es la primera cosa. No la justifica ni justifica que este Congreso deba seguir allí. Seguir allí en tanto la gente no se expresa en las calles. Toda la razón, toda la razón. Necesitamos que la gente supere el miedo y que la gente salga a las calles. Hay una serie de líderes, no tienen, claro, la trascendencia de los grandes dirigentes nacionales, ¿no? Y ahora más que hay un cierrapuertas en la mayoría de los medios de comunicación, y necesitamos que esos líderes que están surgiendo en cada una de las regiones y los líderes nacionales que ya tenemos empiecen a expresarse con valentía, que acompañen las luchas, que convoquen a las marchas, que se jueguen, sí, lo necesitamos. Termino con eso, con esto. ¿Usted confía en un proceso electoral limpio el 2026? Entiendo que sí, porque está, digamos, haciendo lo indecible por participar en el proceso. Bueno, la verdad que no estamos haciendo lo indecible. Hemos decidido luchar también en este espacio de la política electoral. Pero por supuesto que tenemos dudas de la transparencia de ese proceso. Y por eso decimos, no basta con avanzar en un proceso de inscripción. Hay que forzar que la derecha y los grupos de poder no terminen de consumar el fraude que ya están trabajando desde el Congreso. Eso se tiene que definir en las calles, con la lucha, con la movilización, con los colegios profesionales democráticos, con los gremios. Hay que hacer todo el esfuerzo posible por evitar el fraude el 2026 y que esta gente se quede. Eso no cabe la menor duda. Pero hay que aprovechar todos los espacios que nos da esta constitución, entre comillas, que tenemos en el país, ¿no? En su análisis y frente a este contexto de crisis, ¿qué asume usted que ocurrirá el 2025? Es un año que estamos empezando recién. Hay dos alternativas, mire usted. Bueno, las más grandes, aquí o gana la derecha y entramos en un proceso oscuro para los próximos años en nuestro país, la derecha consolida su poder, su entrega, seguimos siendo un país primario exportador con enormes abismos sociales, económicos y una gran corrupción, o se abre las puertas, que el pueblo ya demostró que quiere cambios, y se consolida un proyecto verdaderamente nacional. ¿Es posible esto? Claro que es posible. ¿Por qué? Porque la gente no se ha vendido a la derecha, lo muestran las encuestas. Usted ha dicho bien, necesitamos liderazgos, pero además necesitamos una propuesta política más amplia, unitaria, que no solo abarque a los partidos, sino a las organizaciones sociales y al ciudadano de a pie.
En este momento no tenemos resuelto eso, no está resuelto en el país. Yo diría que hay 3 grandes frentes que si no se unen vamos a tener grandes problemas en las elecciones. ¿Cuáles son esos 3 frentes? Hay un frente donde está el grupo, digamos, de centro progresista, hay un grupo de centro progresista donde está Nuevo Perú, Ahora Nación, está Perú Primero y también. Ese es el primer bloque que plantea, no por ejemplo la libertad de Castillo, no necesariamente todo es un cambio profundo en la Constitución, a través de una asamblea constituyente, sino algunas propuestas progresistas. Esto en otro grupo que todavía no se consolida, que es el que levanta no solo la libertad de Castillo, sino la necesidad de una asamblea popular constituyente y la necesidad de poder avanzar en las reformas que el pueblo votó el 2021. Ahí hay varios grupos. Alguno, por ejemplo, está Adelante Pueblo Unido, donde está el ex premier Aníbal Torres, está Todos con el Pueblo, por ejemplo, que es un movimiento que Pedro Castillo estaba impulsando, y está el Movimiento por la Unidad de los Pueblos, donde estamos también allí trabajando, y más una serie. ¿Están inscritos en el... No, están justo a punto en este proceso de inscripción, pero tenemos una plataforma que es bastante común, pero que aspiramos a... creo que ya está inscrito. No, está en este proceso también, a punto de lograr la inscripción. Esperamos no solo formar un acuerdo político, un bloque consolidado, sino además buscar una unidad más amplia. Incluso con este bloque, donde están estos 4 partidos que le mencionaba inicialmente, ¿no? Y también ¿Están conversando? En este momento no hay un diálogo que podamos decir nos acerca ya a visibilizar una unidad cierta. Por supuesto, además hay relaciones absolutamente cordiales, ¿no? Más allá de la diferencia. Donde está Juntos por el Perú, donde está el ex premier, el ex primer ministro Roberto Sánchez, ahí está Tauro Humala cerca a ese proceso, están algunos congresistas y algunos otros movimientos políticos y personalidades. Si estos sectores, más grupos de sectores independientes que no se expresan ahora en ninguna de estas corrientes, logran converger en una propuesta política, pueden ganar las elecciones. Claro que las pueden ganar las elecciones, porque la gente lo que quiere no solo es un programa, sino confiar en que los que llevan adelante este programa cumplan, y sean gente seria. ¿Antauro no es una suma que resta acaso? Yo tengo una visión particular. Para mí Antauro es todavía un poco indescifrable desde el punto de vista programático, pero sin ninguna duda es una figura antisistema que frente a la gente aparece como, digamos, la mano fuerte que pueda llevar adelante cualquier proceso de cambios en el país. Yo tengo mis dudas, pero existe, ¿no? Y uno lo refleja en las encuestas como una opción que aparece. Podemos coincidir o no, hay cosas en las cuales yo no coincido y otras que no termino de entender, ¿no? Porque algunas expresiones que tiene, pero es parte de ese espectro que seguramente no todos los actores van a participar de la misma función, pero si no actúan la mayoría en un proyecto de cambios profundos en el país, la derecha nos va a barrer. Doctor, ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia, al doctor Hernando Ceballos. Vamos a la pausa de inmediato, regresamos con más en Pulso Informativo.